Hola, ¿qué tal? Soy Daniela, su profesora de bioestadística. En el presente video les voy a presentar uno de los temas que forman parte de la cuarta unidad del curso y que lleva por título Medidas de desempeño en pruebas diagnósticas. Como parte de la presentación vamos a revisar brevemente 4 puntos fundamentales para el desarrollo de este tema. Les recuerdo que para poder comprender algunos conceptos que se van a mencionar aquí es necesario que hayan revisado los videos de los conceptos básicos de probabilidad, así como el video de la probabilidad condicional. No vamos a ahondar tanto en conceptos o herramientas como muy complejas de la probabilidad, pero pues, o sea, para que tengan en claro a qué se refieren los aspectos que se van a estar mencionando. De manera general, se va a revisar el concepto o lo que es, ¿no? Entender un poco lo que es una prueba diagnóstica, porque es importante medir el desempeño de las pruebas diagnósticas, que es justamente de lo que trata la presentación. Y pues les voy a explicar cómo vamos a poder cuantificar e interpretar lo que se conoce como las medidas primarias y las medidas secundarias. Bien, vamos a iniciar con el concepto de lo que es una prueba diagnóstica. En realidad, este concepto es un concepto más del área de la medicina, de las ciencias de la salud. Y bueno, por ahí un autor que, si no mal recuerdo, está al final las referencias y si no se las paso como parte de los recursos de la presentación, menciona que las pruebas diagnósticas se pueden denominar a cualquier proceso que puede ser muy complejo o poco complejo, pero que pretende determinar en un determinado momento si en un paciente existe la presencia de una condición particular, la cual se considera o se supone patológica, la cual no es susceptible a ser observada directamente con alguno de los 5 sentidos. Es decir, condiciones que no puedan ser directamente identificables a través del sentido de la vista, del olfato, del tacto, o sea, que puedan ser identificadas de forma inequívoca al hacer un proceso de auscultación al paciente y que por lo tanto van a requerir un proceso para poder ser identificada. Es decir, eso es lo que se le llama el diagnóstico, ¿no? O la prueba diagnóstica. Bien, pero bueno, ¿por qué estamos abordando este concepto en una clase de bioingeniería? Pues bueno, resulta ser que como bioingenieros es común que se trabaje en la integración o en el desarrollo de elementos tecnológicos que se van a sumar al conocimiento y la experiencia de los médicos para poder generar procesos mejorados de diagnósticos. Es decir, como bioingenieros nos podemos dar la tarea de identificar necesidades, proponer soluciones y diseños que permitan mejorar la capacidad de diagnóstico en términos de la exactitud del diagnóstico, complementando el conocimiento, la experiencia y todo lo que estudian los médicos, es decir, vamos a complementar con elementos tecnológicos, pero para que podamos realizar diseños que cumplan con estas características o que se puedan considerar como soluciones novedosas, pues es necesario que tengamos al menos un conocimiento fundamental o básico de cómo podemos medir estas propuestas de diagnóstico. Es por ello que vamos a estudiar pues estas métricas o estas formas de dimensionar el desempeño de una prueba diagnóstica de manera general. Bueno, esta diapositiva tiene bastante texto, pero básicamente lo que hace es tratar de contextualizar a través de un ejemplo por qué es importante medir el desempeño de las pruebas diagnósticas. Y bueno, el ejemplo que se presenta en la diapositiva aborda justamente una problemática muy fuerte que surgió por ahí en la década de los 80 en torno a las primeras pruebas que surgieron para el diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana, que como pues ustedes seguramente saben, ha sido una de las enfermedades más temidas en la historia de la humanidad y la cual ha generado muchísimos estigmas dentro de la población, tanto a la población que la padece como la población que puede ser en riesgo de padecerla, ¿no? Y de manera general, como el resto de los pobladores observaban a estos segmentos poblacionales. Entonces, resulta que cuando
surgieron las primeras pruebas diagnósticas para identificar la presencia del virus en personas que eran sospechosos de ser portadores, pues realmente no se contaba con una estructura tan formal para poder dimensionar qué tan buena, qué tan efectiva, qué tan correcta era la prueba diagnóstica. Entonces, el diseño de la prueba se enfocó para que ésta tuviera una alta sensibilidad. Ahorita vamos a ver ese concepto, pero una alta sensibilidad implica que la prueba tenga una muy alta capacidad o una gran capacidad para detectar la presencia del virus cuando éste efectivamente está presente. Pero lo que pasó es que al enfocarse en incrementar la sensibilidad a lo más que se pudiera, la prueba sacrificaba otra métrica que se llama especificidad, que también lo vamos a ver ahorita, la cual implica o está directamente relacionado con la tasa de falsos positivos o con la proporción de falsos positivos. Entonces, el sacrificar la especificidad significaba que muchas personas que eran sospechosas de ser portadoras del virus, que se sometían a la prueba, daban positivo aun cuando realmente no eran portadoras del virus. Entonces, pues pueden imaginarse todas las consecuencias, pues desde una perspectiva psicológica, desde la perspectiva de la salud, de todo lo que tuvieron que someterse a tratamientos innecesarios, o sea, y sin dejar al lado, pues todo el estigma que provocó, ¿no? Entre las personas que los conocían o quienes estaban a su alrededor. Entonces, el no cuidar estas medidas de desempeño de forma adecuada, pues tuvo en esta situación, en este contexto particular, tuvo consecuencias bastante graves, pues para la población que estuvo utilizando las pruebas, ¿no? Para identificar la presencia del virus. Entonces, pues es un ejemplo de tantos que existen de la importancia del estudio de las métricas de desempeño y no solo el estudio de la métrica, sino saber interpretarlas, ¿no? Entender cuáles son los compromisos que existen entre ellas, así como las posibles implicaciones de que sacrifiquemos uno o que sacrifiquemos el otro. Bien, entonces ahora sí, para ir de lleno a lo que son las pruebas o estas medidas de desempeño, pues tenemos dos clasificaciones, a las que les vamos a llamar las medidas primarias o las medidas de desempeño principales, que son las que típicamente se utilizan para dimensionar o cuantificar el desempeño de una prueba diagnóstica, las cuales son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad, bueno, ahorita vamos a ir al concepto como tal, ¿no? Pero estas lo que permiten hacer es de alguna forma medir o cuantificar la habilidad o la capacidad que tiene la prueba para discriminar o para diagnosticar de manera eficiente y efectiva la presencia de una posible patología o la presencia de, incluso puede ser síntoma o la efectividad incluso de un tratamiento, pero eso entra en otra categoría, ¿no? Pero también se puede utilizar para medir el desempeño. Entonces, bueno, cuando trabajamos con el cálculo de estas medidas de desempeño, tanto la sensibilidad como la especificidad y los valores predictivos, que lo vamos a ver más adelante, todo se reduce a la construcción de lo que se conoce como una tabla de contingencia. Entonces, la tabla de contingencia es esto que estamos observando aquí en la diapositiva. Esta es una tabla de contingencia y la tabla de contingencia lo que me permite hacer es clasificar todos los resultados potenciales que puedo obtener a partir de la aplicación de la prueba. Entonces, ¿qué información integra una tabla de contingencia? Podemos ver aquí la distribución de las columnas, los renglones y las celdas. Tenemos aquí algo que dice condición del paciente. Pues obviamente, ¿no? Como el nombre dice, esta clasificación va a estar atribuida a lo que realmente está ocurriendo con el paciente. Entonces, en términos de la enfermedad, pues aquí tenemos un resultado dicotómico, ¿sí? Solamente podemos tener dos posibilidades al respecto de la enfermedad que se está intentando diagnosticar. Claro, solamente tenemos dos posibles condiciones. O la padece o no la padece el paciente. Por lo tanto, si no la padece,
pues vamos a decir que es un paciente sano. Si la padece, pues vamos a decir que es un paciente enfermo, ¿ok? Ok, esta es una clasificación. Y la otra clasificación está con respecto al diagnóstico. Entonces, podemos observar que esto es lo que realmente ocurre con el paciente y este es el resultado que nos va a arrojar la prueba que estamos evaluando. Entonces, como tal, la prueba me puede arrojar, dos posibles resultados. También es un resultado dicotómico. O me dice la prueba un resultado positivo, es decir, detecta la presencia de la enfermedad, o un resultado negativo, es decir, determina que no existe presencia de la enfermedad, por lo tanto, lo clasifica como ausencia de la enfermedad. Entonces, es una u otra. No podemos tener un punto intermedio, o sea, no va a estar medio enfermo, no va a estar medio sano, no me va a dar medio positivo, medio negativo, o es una o es la otra. Por eso se dice que tanto el diagnóstico como el verdadero estado del paciente son resultados dicotómicos, es decir, resultados que tienen únicamente dos posibles valores. Entonces, ahora bien, de acuerdo a la relación que existe entre la condición del paciente y el resultado o el diagnóstico obtenido por la prueba, yo puedo tener cuatro posibles resultados, que son los que se encuentran encerrados en estas cuatro celdas. Aquí tengo un resultado que se conoce como un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Pues como el nombre lo dice, ¿no? Es un resultado positivo que no es correcto. Es decir, es cuando la prueba diagnóstica me arroja un resultado positivo a la presencia de la enfermedad, pero en pacientes que realmente están sanos. Este otro resultado de acá es un verdadero positivo, es decir, correctamente la prueba identificó la presencia de la enfermedad en un paciente que estaba realmente enfermo. Acá abajo tenemos un verdadero negativo, es decir, la prueba correctamente me arrojó un resultado negativo sobre un paciente que está realmente sano. Y tenemos finalmente un falso negativo, es decir, la prueba me arrojó un resultado negativo cuando en realidad el paciente está enfermo. Entonces, podemos observar que tenemos dos resultados correctos, los verdaderos, y dos resultados incorrectos, los falsos. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar la información para poder construir esta tabla de contingencia? Lo vamos a ver más adelantito con un ejemplo, pero existe siempre una relación, bueno, más bien, cuando realizamos un proceso de diagnóstico o cuando evaluamos un proceso de diagnóstico, por lo general lo que se hace es que se realiza o se efectúa una prueba clínica o un ensayo clínico, lo que se conoce en inglés como clinical trials. En esas pruebas clínicas, ensayos clínicos, lo que hacen es dividir un conjunto poblacional en dos subpoblaciones. Una población de casos, que son los pacientes realmente enfermos, y una población de controles, que son pacientes que no poseen la enfermedad, pero están pareados en condiciones como, por ejemplo, sexo, edad, comorbilidades, etc. Entonces, a partir de estas poblaciones, sometemos a prueba a los dos grupos, a los casos y a los controles, y observamos el resultado que nos arroja el diagnóstico que estamos evaluando. Entonces, en función de lo que salga en cada uno de los subgrupos, tanto en los casos como en los controles, es como le hacemos para clasificar dentro de estas cuatro posibles categorías o dentro de estos cuatro posibles resultados. De manera general, así es como se construye el grupo de datos con el que se cuantifican o con el que se determinan estas medidas de desempeño de las pruebas diagnósticas. Entonces, vamos a ver, pues, qué es cada una de ellas, ¿no? Primero, la sensibilidad. La sensibilidad no es otra cosa más que la capacidad de la prueba de identificar la presencia de la enfermedad en un paciente que está realmente enfermo. Matemáticamente, la sensibilidad se expresa a través de este modelo de probabilidad condicional. Es decir, la sensibilidad no es otra cosa más que la probabilidad de obtener un resultado positivo, dado que el paciente está realmente enfermo. Entonces, por el modelo de la probabilidad condicional, tenemos que esta probabilidad se cuantifica pues a través de esta relación, la relación que tenemos aquí. Entonces,
ahorita no nos vamos a enfrascar tanto en la cuestión del modelado matemático, les decía, pero pues si no han revisado los videos, hay un video por ahí donde explico qué es una probabilidad condicional y por qué razones que se modela de esta manera, ¿ok? Entonces ahorita lo único que necesitamos saber es lo que significa. Entonces, ya dijimos que la sensibilidad es la capacidad de una prueba diagnóstica de identificar la presencia de una enfermedad en un paciente que está realmente enfermo. Por otro lado, la especificidad es la capacidad que tiene la prueba de determinar que un paciente está sano cuando realmente está sano. Es decir, la probabilidad de que la prueba me arroje un valor negativo, dado que mi paciente está realmente sano. Entonces, es otra probabilidad condicional que me cuantifica la habilidad de discriminar que tiene la prueba para identificar la ausencia de la enfermedad. Entonces, asociamos siempre que la sensibilidad va a estar relacionada con la presencia de la enfermedad y la especificidad va a estar relacionada con la ausencia de la enfermedad. Una forma más sencilla, creo yo, de cuantificar la sensibilidad y la especificidad sin la necesidad de irnos como al modelo de la probabilidad condicional, que a veces se puede volver un poco más complicado, es relacionar la cantidad de valores que tenemos de verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos con los falsos negativos. Es decir, todos los pacientes que tienen la presencia de la enfermedad. Ahorita lo vamos a ver en la tabla de contingencia, cómo se distribuyen mejor, pero en la tabla que les presenté hace rato podíamos observar que tanto los verdaderos positivos como los falsos negativos están asociados a todos los pacientes que realmente están enfermos, ¿sí? Y la especificidad me relaciona la cantidad de los verdaderos negativos con respecto a la suma de los verdaderos negativos con los falsos positivos, es decir, el grupo de todos los controles o todos los pacientes que no tienen la enfermedad. Entonces, esta forma de plantear tanto la sensibilidad, como la especificidad, pues creo que es un poco más directa y podemos jalar la información directamente de las tablas de contingencia. Entonces vamos a resolver o vamos a aplicar el concepto a un ejemplo para que quede un poquito más claro. Bien, tenemos un ejemplo de aplicación en un estudio que está por ahí en las referencias. Tenemos los resultados de una prueba que se propone como prueba diagnóstica que se llama prueba de tolerancia al ejercicio, o treadmill resistance, creo que se llama en español. Entonces, los resultados de esta prueba diagnóstica, esa es la prueba que se está evaluando, fueron comparados entre sujetos que tenían y que no tenían enfermedad coronaria, es decir, un grupo de casos y un grupo de controles. Y luego nos explica, ¿no?, cómo fue parte del ensayo. Dice, los criterios usados para el diagnóstico de la enfermedad coronaria, es decir, para definir los casos, fueron la presencia de al menos 70% de estrechez de una o más arterias coronarias determinadas por una angiografía coronaria. La angiografía coronaria es también un método diagnóstico que se basa en la imagenología a partir de una angiografía, que es un tipo de imagenología que se utiliza, pues, similar a las resonancias, similar a las tomografías, que tiene pues su procedimiento, pero es un procedimiento ligeramente invasivo. Entonces, muy seguramente por eso en este trabajo están buscando la posibilidad de hacer este diagnóstico utilizando técnicas no invasivas, y en este caso la técnica propuesta pues es justamente la prueba de tolerancia al ejercicio. Entonces, como criterio para la prueba que se está evaluando, dice, la prueba de ejercicio va a dar un resultado positivo, es decir, positivo a la presencia de enfermedad coronaria. Si se por ahí identificaba el hallazgo de más de 1 milímetro de aplanamiento o cambios en el segmento ST mayor de 0.08 segundos en comparación con un trazado basal. Esto que nos describe aquí es cómo definieron el criterio
para que a través de la prueba de tolerancia al ejercicio pudieran clasificar al paciente como un paciente que tiene enfermedad coronaria y que no tiene enfermedad coronaria. En este caso, lo que describen aquí es la prueba hecha a partir de la observación de un electrocardiograma, que es lo que habla de aquí, ¿no? El segmento de ST, el trazado basal, son todos conceptos asociados con la generación de un electrocardiograma. Bien, ahora, como parte del ensayo clínico, acá abajo nos dice, ¿no? Se estudió un total de 623 sujetos, de los cuales se encontró evidencia de enfermedad coronaria, es decir, la verdadera condición del paciente, en 418 de los 623 sujetos. De estos 418, 328 obtuvieron un resultado positivo en la prueba de esfuerzo. Entonces, esta información que tenemos aquí es la que necesitamos extraer para construir la tabla de contingencia. Ahí nos están dando todos los valores que necesitamos para determinar cuál es nuestra cantidad de verdaderos positivos, de falsos positivos, de verdaderos negativos, de falsos negativos. Entonces, aquí les voy a explicar cómo estoy extrayendo yo la información para construir la tabla de contingencia, ¿no? Lo único que hice fue copiar este último párrafo donde me están dando la información acerca de la distribución de los 4 posibles resultados de la prueba de diagnóstico en relación con la verdadera condición de los pacientes. Entonces, bueno, tenemos aquí la estructura general de nuestra tabla de contingencia, la cual vamos a ir llenando con los valores que nos presenta el problema. Entonces, tenemos aquí la verdadera condición, es decir, cuando sí tienen enfermedad coronaria los enfermos y cuando no la tienen, o sea, los sanos, ¿no? Y acá va a ser el resultado de la prueba de esfuerzo, es decir, este es el método de diagnóstico que es el que estamos evaluando. Entonces, lo primero que vamos a identificar es el tamaño de la muestra. En este caso, nos está diciendo, se estudió un total de 623 sujetos. Bueno, esto que tengo acá, como la suma de los totales marginales, tanto vertical como en horizontal, es justamente el tamaño de la muestra, es decir, el total. Después tenemos que, nos dice, dentro de estos 623 había 418 que tenían evidencia de la presencia de una enfermedad coronaria. Entonces, vamos a colocar aquí en este total marginal la cantidad total de enfermos. Entonces, esta cantidad total de enfermos va a incluir tanto los enfermos que me dieron positivo como los que me dieron negativo a la prueba. Y esto lo vamos a sacar pues también del texto, ¿no? Una vez que tenemos la cantidad total de enfermos, lo siguiente que nos dice el problema es justamente la cantidad de los enfermos, los realmente enfermos, que me dieron un resultado positivo, tuvieron una prueba de esfuerzo positiva. Por lo tanto, lo colocamos en esta celda porque esta celda corresponde a la intersección entre los positivos con los enfermos. ¿Ok? Y después, bueno, como yo sé que la suma de esta columna me tiene que dar 418, pues yo sé que lo que va a ir aquí, que lo voy a calcular más adelante, va a ser únicamente la resta de 418 menos 328. Pero antes de esto vamos a determinar lo que me dice más abajo, porque dice, de los 205 sujetos que no tuvieron evidencia de enfermedad, es decir, los 205 sujetos que clasificaron como sanos, que son los que tenemos en este total marginal, 24 presentaron una prueba positiva, es decir, 24 me dieron un resultado positivo, aun cuando yo sé que estaban sanos, por lo tanto van a ir en esta celda, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estos dos valores, que en realidad estos valores, el 623, 418, 328, 205 y 24, son los únicos valores que me está dando el problema. Pero por la estructura de los totales marginales, el resto de los valores que me faltan los podemos calcular con una aritmética básica, ¿no? Entonces, si yo sé que este total marginal es 205 y aquí tengo 24, pues este valor lo voy a obtener restando 205 menos 24, lo mismo para este valor de acá. De igual manera, los totales marginales que tenemos aquí en lo vertical, pues los vamos a obtener
de sumar los valores en lo horizontal, es decir, la cantidad total de resultados positivos generados por la prueba va a ser la suma de estos 24 más estos 328. Entonces, nos vamos a poner los totales marginales. En este caso, tengo 352 sujetos para los cuales la prueba de esfuerzo me dio positivo, independientemente de si estaban o no estaban enfermos. O sea, son todos los que me dieron positivo. Asimismo, hago los cálculos necesarios para obtener los valores faltantes, teniendo 181 sujetos que me dieron una prueba negativa correspondiente al grupo de los controles o de los sujetos sanos. Y tengo 90 sujetos que me dieron una prueba de esfuerzo negativa correspondiente al grupo de los enfermos. En total, como parte del ensayo o de la prueba clínica, tengo 271 resultados negativos, independientemente de la verdadera condición del paciente. Ahora bien, una vez que ya construimos nuestra tabla de contingencia, que probablemente ese va a ser el trabajo más laborioso de este tipo de problemas, el cálculo de la sensibilidad y de la especificidad se vuelve relativamente simple. O sea, es únicamente la sustitución de los valores utilizando el enfoque frecuentista, o lo que se conoce como un enfoque frecuentista del conteo de los verdaderos positivos, los falsos positivos, los verdaderos negativos y los falsos negativos, teniendo que para este conjunto de datos en particular, la sensibilidad equivale a la relación entre 328, que son los verdaderos positivos, entre 328 más 90, es decir, 418, o sea, el total marginal de todos los enfermos. Esta relación, una vez que hago la división, la suma y la división, me da un resultado de 0.7847. La sensibilidad de la prueba es de 0.7847. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que aproximadamente entre el 78 y 79% de las veces la prueba me va a detectar correctamente la presencia de la enfermedad en los sujetos que están verdaderamente enfermos, ¿sí? Es una sensibilidad no tan elevada, pero pues no está tan mal, sobre todo por el compromiso que hay con la especificidad, que es lo que tenemos aquí abajo. La especificidad me relaciona la cantidad de los verdaderos negativos, es decir, estos 181 que tengo aquí, entre el total de los individuos o los pacientes que están realmente sanos, es decir, 181 más 24, dando como resultado una especificidad de 0.8829. Eso significa que aproximadamente el 88% de las veces que se aplique la prueba en personas sanas va a dar efectivamente o correctamente un resultado negativo. Sí, es una buena especificidad. Por ahí algunos autores mencionan que valores de especificidad que están por encima del 80% son buenos, mientras que la sensibilidad que se espera que sea superior al 90%. Entonces, aquí sí nos queda de ver un poco la prueba en términos de sensibilidad, pero tiene un buen valor de especificidad. Bien, ahora, tenemos otras dos medidas que las mencioné hace rato. Se conocen como las medidas secundarias y no porque sean menos importantes, en realidad son muy importantes también, sino porque se desarrollaron después de la sensibilidad y de la especificidad. Y justamente se desarrollaron porque se dieron cuenta que la sensibilidad y la especificidad por sí solas se quedaban cortas para medir el desempeño de la prueba clínica o de la prueba diagnóstica. Entonces, estos valores que se le conoce como el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, me permiten responder a esta pregunta. Entonces, si yo ya sé qué tan sensible y qué tan específica es la prueba, bueno, qué tan probable es que un individuo para el que yo obtuve un resultado positivo esté realmente enfermo. Si se fijan, aquí la pregunta reside en qué tan confiable es el resultado que obtuve de la prueba.
no qué tan capaz es la prueba de identificar la presencia de una enfermedad. Son conceptos que se parecen y pueden ser un poco confusos, pero realmente son cosas distintas, ¿ok? Entonces, los valores predictivos se centran en confirmar o validar, o más bien, cuantificar qué tan confiable es el diagnóstico que me arrojó la prueba. No se enfocan en evaluar la capacidad de diagnosticar de la prueba. Entonces, digamos que sensibilidad y especificidad se dedican a evaluar capacidad y valores predictivos se dedican a evaluar confiabilidad, que los dos son parámetros súper importantes y por lo general, cuando se evalúa un método de diagnóstico, se evalúa a través de este cuarteto, tanto a la especificidad como la sensibilidad y sus valores predictivos, tanto positivo como negativo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los valores predictivos? Estos valores se calculan también con probabilidades condicionales, donde realmente la probabilidad que se plantea es, una vez que yo tengo un resultado y que viene una persona que fue diagnosticada con la enfermedad, ¿qué tan probable es que esta persona esté realmente enferma, dado que obtuvo este resultado positivo? O bien, una vez que se le aplicó el criterio diagnóstico a un paciente y este me arrojó un resultado negativo, ¿qué tan probable es que este paciente esté realmente sano? ¿No? Eso es lo que representan los valores predictivos. Ahora, dejando un poco de lado la cuestión de la probabilidad condicional y el modelado matemático que esto implica, también tenemos las representaciones aritméticas para el cálculo de los valores predictivos. En el caso del valor predictivo positivo, me relaciona los verdaderos positivos entre la suma del verdadero positivo y el falso positivo. Observamos aquí cómo en el denominador no nos estamos guiando por la cantidad de pacientes enfermos, sino nos estamos guiando por la cantidad de resultados que fueron positivos, tanto los correctos como los incorrectos. Y lo mismo ocurre con el valor predictivo negativo, solo que este se enfoca a analizar lo que ocurre cuando la prueba me arroja un resultado negativo. Dando seguimiento al ejemplo que estábamos viendo hace rato de la prueba de diagnóstico basada en el esfuerzo para la identificación de la presencia de una enfermedad coronaria, tenemos que los valores predictivos, en el caso positivo, es muy bueno. O sea, quiere decir que de nuestro 78% de enfermos que diagnosticamos como positivos, estos resultados positivos son un 93% confiables, es decir, el 93, perdón, por ciento de las veces la prueba no se equivocó. Es un buen valor predictivo positivo, está arriba del 90%. Aunque tenemos algunos métodos diagnósticos que llegan a niveles predictivos positivos hasta el 99%. Pero ¿qué pasa aquí? Estamos sacrificando confiabilidad en los casos negativos. El valor predictivo negativo es un valor bastante pobre. Estamos diciendo que de todos los pacientes que la prueba clasificó como negativos, es decir, con la ausencia de la enfermedad, únicamente el 66% estaban realmente sanos. O sea, no es un porcentaje tan elevado, lo cual implica, que se está comprometiendo el diagnóstico negativo. Entonces, dependiendo, o sea, el valor de es alto o es bajo, es mucho o es poco, es bueno o es malo, pues va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad que se está tratando de diagnosticar y las implicaciones de los resultados, ¿no? Si la presencia de la enfermedad es más grave que el daño potencial del tratamiento, bueno, pues entonces enfócate a elevar la sensibilidad, pero si por otro lado el tratamiento es muy agresivo y si le das el tratamiento a un paciente sano, resulta que vas a provocarle una enfermedad o le vas a provocar un daño físico, bueno, entonces enfócate en mejorar la especificidad y el valor predictivo negativo. Entonces, no hay como una única ruta, siempre van a ser recomendaciones acerca de los valores adecuados, pero siempre va a depender de lo que nos dicte el contexto. Entonces es difícil decir, tienen que mantener un valor predictivo de tanto o una sensibilidad de tanto, porque siempre va a depender de lo que implique o los resultados potenciales de cuando tomemos una decisión equivocada.
Y bueno, espero que les haya quedado claro cómo calcular las 4 métricas, que es el valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad y especificidad. Como les comentaba, lo más complicado y que está por aquí en la reflexión de los resultados, lo más complicado es quizá la interpretación, obviamente, del contexto del problema que se nos está planteando, así como vaciar la información del problema a la construcción de la tabla de contingencia. Esto pudiese ser a lo mejor lo más complicado en este tipo de problemas, porque una vez que tenemos la tabla de contingencia, pues los cálculos de las métricas son relativamente sencillos, aunque corremos el riesgo de que si la tabla no la interpretamos bien, o sea, no entendemos bien cuál es la prueba y cuál es el verdadero estado del paciente o condición del paciente, pues entonces las métricas que vamos a generar van a estar volteadas. Eso es lo que va a pasar y pues vamos a estar generando información equivocada o errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre en esto, ¿no? En identificar o tener mucha claridad cuál es la prueba y cuál es la condición. Porque usualmente los errores que se cometen en este punto, ¿no? En ver qué es lo que estamos evaluando y cuál es lo que estamos usando como referencia para la evaluación. Y bueno, ya como conclusión específica sobre los resultados obtenidos, pues lo que les decía, ¿no? Se puede concluir que para la muestra analizada, esta prueba en particular fue capaz de identificar la presencia de la enfermedad coronaria en un 78% de los pacientes enfermos, a la vez que pudo ser capaz de discriminar la ausencia de la enfermedad en el 88% de los pacientes sanos. Por otro lado, en relación a los valores predictivos, tenemos que el 93% de los pacientes que obtuvieron un diagnóstico positivo van a tener realmente una enfermedad coronaria, pero los que obtuvieron un resultado negativo, solamente el 66% van a estar realmente sanos. Entonces, este punto que subrayé acá abajo es un punto importante porque digamos que esta sería pues la conclusión más significativa de los resultados observados de este procesamiento de los datos o de este análisis. Y la conclusión sería que, de acuerdo a lo que se observan en las métricas de manera general, indica que existe una mayor confiabilidad en los resultados positivos que en los negativos. La recomendación como analistas de los datos que se pudiera entregar al equipo que se está encargando de hacer como la evaluación o el ensayo clínico de este método de diagnóstico es que se indica la posible necesidad de una segunda prueba para aquellos resultados que dieron negativos a enfermedad coronaria. Es decir, si utilizo esta prueba como método de diagnóstico de las enfermedades coronarias, se va a recomendar enérgicamente que si el paciente obtuvo un resultado negativo, sobre todo si tiene otras comorbilidades asociadas a la enfermedad coronaria, se realice una segunda prueba, pudiendo ser de este mismo tipo o de otro tipo, para confirmar el diagnóstico negativo, porque si no, estaríamos descartando la presencia de una enfermedad en un paciente que realmente está enfermo. Y bueno, esto pudiese tener consecuencias potencialmente catastróficas, ¿no? Incluyendo poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, bueno, básicamente de esto trata el cálculo de medidas estadísticas. Obviamente cada problema planteado va a tener sus particularidades. Lo importante aquí es tener la capacidad de discernimiento para entender cuál es la prueba que se está sometiendo a evaluación, cuáles son los valores de referencia que vamos a tener para clasificar a la población como sana y enferma, entender cuál es el nivel de prevalencia o de presencia de la enfermedad en una población y cómo esto se relaciona con los resultados de la prueba que estamos evaluando. Es todo por mi parte con respecto a este tema. Espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier duda la estamos revisando en clase. Asimismo, pues en los comentarios que tenemos en nuestros diversos foros. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto. Espero que les haya gustado el video.